Bueno, estamos en el curso de Estructuras 1, donde vamos a ver trabajo práctico número 1. El tema es fuerzas, donde vamos a tener dos tipos o dos grupos de fuerzas, que son las fuerzas concurrentes y las no concurrentes. Acá ponemos en el dibujo un pequeño ejemplo donde tenemos, tanto en un caso como en el otro, conviene trazar un par de ejes ortogonales. Este es un eje, este es el otro eje, donde tenemos cada una de las fuerzas, P1, P2, P3 y P4, con un ángulo que, fíjense que está con respecto, el ángulo se traza con respecto a la horizontal, o sea que es entre la recta de acción de la fuerza y el eje horizontal. Acá lo mismo, P2 tiene un ángulo beta entre la recta de acción o la dirección de la fuerza con el eje horizontal. P3 no tiene nada porque con respecto al horizontal serían justo 90 grados por ser ejes ortogonales. Y P4 tiene un ángulo gamma. Esto es para poder descomponer después la fuerza en un eje, en el eje X y en el eje Y. Son las proyecciones, por ejemplo, de P1 sobre el eje X, que será P1 por el coseno, y en el eje Y P1 por el seno. Eso lo vamos a ver después en detalle. Pero esto más que nada es para mostrarles que hay dos tipos de sistemas de fuerzas, unos concurrentes y los otros no concurrentes. Entonces, las concurrentes concurren todas al mismo punto. Como ejemplo, fíjense por ejemplo las sillas voladoras de los parques de diversión, donde se toman todas las sogas, digamos, o los cables, se toman desde un origen y salen volando para todos lados. Ese sería un clásico ejemplo de fuerzas concurrentes. Para el sistema de fuerzas no concurrentes, fíjense que cada fuerza va para cualquier lado y no tienen un solo punto de unión como era en este. Acá, por ejemplo, la fuerza P1 tiene un ángulo alfa, la fuerza P2 tiene un ángulo beta, la P3 está a 90 grados respecto del eje X y la P4 coincide con el eje X. Ahí tenemos fuerzas no concurrentes. Entonces, para poder comenzar y poder manejar las herramientas, vamos a ver en los próximos videos, por ejemplo, cómo se descompone una fuerza en dos direcciones ortogonales. Entonces sería esta la descomposición en X, esta es P, esta va a ser PX y esta va a ser PI. Ahí tenemos PI. Donde el ángulo alfa sigue siendo siempre con la horizontal. Vamos a ver que P por el coseno del ángulo alfa nos va a dar la ubicación acá en la horizontal, y P por el seno nos va a dar la P en I. Bueno, ya les digo, próximamente vamos a ver entonces esa gran herramienta trigonométrica que es saber senos, cosenos y tangentes manejando siempre un triángulo rectángulo. Y por otro lado también, ya que estamos, podemos definir lo que es una fuerza. La fuerza tiene que tener magnitud, que está dada por la escala que representamos nosotros acá. Por ejemplo, esta P2 puede valer 5 toneladas, entonces uno pone 5 centímetros, por ejemplo, escala 1, 1. Después tiene una dirección, que es la dirección por donde circula o donde se proyecta la fuerza, y después tiene un sentido, que es el que da la flechita que ponemos acá. Entonces tiene magnitud, dirección de sentido y punto de aplicación. Esa fuerza está aplicada en este punto, por ejemplo. Entonces con eso ya podemos definir la magnitud fuerza. Después vamos a definir otra magnitud, que es la magnitud momento, que la vamos a ver en el práctico, a partir del práctico 2. Y la otra cosa que quería decirles es que nosotros estamos trabajando siempre con una proyección en dos dimensiones. Fíjense, una dimensión Y y una dimensión X. La dimensión Z, que es la que saldría para acá, esa por ahora no la vamos a manejar. O sea que nosotros siempre trabajamos con fuerzas en el plano IX, con las proyecciones también en el plano IX, y si tenemos, por ejemplo, un cuerpo cualquiera, un objeto, siempre lo vamos a manejar, le ponemos una fuerza
lo vamos a manejar también en dos direcciones. Entonces este cuerpo, cuando se le aplica una fuerza, se traslada. Y después también el otro punto que tenemos que manejar es el equilibrio. Cuando nosotros proyectamos un edificio, lo primero que vamos a decir es que el edificio tiene que estar en equilibrio, no se puede mover. Entonces, para que eso resulte de esa manera, tanto en este sistema como en este sistema, la sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a cero. Entonces, para que un cuerpo esté en equilibrio, toda la sumatoria tiene que ser igual a cero.